Ya. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? En ver más o menos, habíamos visto ya la función de distribución discreta, ¿no? Que es simplemente que toma valores enteros. Y simplemente es que a cada valor de X, en este caso, va asociado una probabilidad, ¿no? La probabilidad de que valga 0 es 0,5, de que valga 1 es 0,1, y así sucesivamente, ¿no? Eso simplemente es eso. Cuando les pide este tipo de ejercicios, simplemente tienen que sumar, ¿no? Cada una de las probabilidades. Y luego habíamos visto lo que era la continua, que es ya cuando toman valores, pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Entonces habíamos visto que en este caso ya utilizamos las integrales, ¿no? Porque es más o menos que está representado de esta forma. Entonces digamos que queremos hallar la probabilidad de que esté entre A y entre B. Entonces aquí, como tenemos que hallar un área, es por lo que utilizamos las integrales, ¿no? Entonces lo que nos quedaría ver es esto de la esperanza matemática, que ya habíamos adelantado un poco en la anterior clase, que simplemente consistía en que es, por así decirlo, es como decir la media, ¿ya? Entonces, como hallar la media en este caso. Entonces, hay dos tipos, ¿no? Primero va a ser para el caso discreto y seguidamente para el caso continuo, ¿ya? Pero en sí la fórmula es la misma. Generalmente se escribe como así, de esta forma. Es como la esperanza de X, ¿no? Que es lo que le llamábamos la media en estadística, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente es una sumatoria del límite superior al límite inferior. Y simplemente hay que hacer esta operación de X por la probabilidad de X. ¿Ya? En sí, solamente hay que hacer esa parte, ¿no? Teníamos este ejercicio que habíamos hecho de esta parte, ¿no? Entonces de aquí podemos hallar su media de ese ejercicio, ¿no? Que es lo que hemos hecho acá. Tenemos X, ¿no? Vas a tener cuando vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada uno de ellos tiene un valor de su probabilidad. Entonces simplemente hacemos esta operación de X por la probabilidad de X, ¿no? Entonces 0 por 0,05, 0, ¿no? 1 por 0,10, 0,10, 0,20 por 2, 0,40, 0,20 por 3, 0,60, 0,20 por 4, 0,80, 0,5 por 5, 0,75 y 0,6 por 6, 0,6, ¿no? Entonces simplemente tenemos que hacer eso y posteriormente sumar, ¿no? Pues lo que nos dice acá, hay que sumar todos los valores, en este caso, de la operación que acabamos de hacer. Entonces si sumamos todo esto, es lo que hemos hecho aquí en esta parte, pues eso nos da 3,25. ¿Ya? Entonces, podemos decir que la esperanza de este ejercicio de X, que en este caso, si no recuerdo mal, era el número de computadores vendidos al día en una tienda, ¿no? Entonces, el número de computadores vendidos al día que esperamos obtener va a ser 3,25. ¿Ya? Generalmente se entiende como eso, como la esperanza de X, es por así decirlo, el valor esperado también le denominan, ¿no? Entonces, en este caso, los computadores que esperamos que se vendan en un día va a ser 3,25. Esa es su forma de interpretación más o menos de esta parte, ¿no? A ver, esto sí, a ver si esto podemos... no. Ahora sí. No, ahora sí. Tenemos este otro ejercicio, vamos a hacer contigo, Fernando. Dice, suponga que la función de probabilidad del número de ratas, le llamamos X, que hay en una página de libros, de un texto viene, de administración de empresas, es, ¿no? Y esto está escrito de una forma, ¿no? Que te dice cuál es la probabilidad de que haya 0 erratas es 0,85, la probabilidad de que haya una errata es 0,17 y la probabilidad de que haya 2 erratas es 0,02, ¿no? Entonces solamente te dice, hay el número medio de erratas por página. Entonces, ¿cuántos me dictas? ¿Cómo sería esto? Ah, ya. Auxi, una preguntita. ¿No sabes cómo puedo sacar captura de pantalla en laptop Windows? ¿De video o captura de imagen? Captura de pantalla, sí. Imagen. Solo imagen. Generalmente hay una tecla que dice IMP PNT. O sea, imprint, más o menos ese. De mí, por ejemplo, está encima de la tecla de borrar. Encima está un IMP PNT.
No sé si lo puedes ver. Windows. Ya, ok, ¿me puedes dejar copiar el ejercicio, por favor? Sí, claro. Ahí lo tienes. En sí, el ejercicio se resuelve de forma estadística. ah, que X por la función de X Correcto. y sacar la media. Ya. Entonces, Cachito. ya, no hay problema. Entonces, Ya, Oxy. ya. Presto. Entonces, aquí. Entonces, habría que hacer lo que me decías, ¿no? Habría que hacer X por P de X, ¿no? Que es la función de cada. Sí, Entonces, ¿me vas dictando cuánto va saliendo? eso ya es 0. El Ya. otro es 0.17 Punto 17. y 0.04. ¿No? Entonces, todo eso suma 0.21. 21, ¿no? Entonces, su esperanza, ¿cuánto sería? 0. Entre 0.21. No, es 0.21 Ujú. Oxy. Sí, Sí, ¿no ve? sí, directo es. Porque el total es 1 y dividimos 0.21 entre 1, ¿no ve? Sí, correcto. En sí es el resultado. ¿No? Entonces su interpretación sería esto, ¿no? El número medio de ratas por página es 0,21, ¿no? Entonces, por así decirlo, a veces, por ejemplo, acá por lo general, o le llaman cuál es la media, o le van a llamar cuál es el valor esperado, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos simplemente se calcula de esta forma, ¿no? Luego ya, entonces, ya veremos, el caso continuo, entonces, para el caso continuo es lo mismo, básicamente. Oxy, ¿me puedes dejar copiar la tabla, por favor? Solo eso, es que a veces yo me olvido. La anterior vez usted me estaba explicando y como igual estaba con el laptop, ya me he olvidado todo lo que he Mm. explicado. Sí, de todas formas, esta tarde voy a subir los videos de la anterior semana. ¿Dónde lo subes, Oxy? En YouTube directamente lo subo. Está, creo, de todas formas, les voy a mandar otra vez, si no, el enlace de la página. Ya, por favor, porque me olvido. Es un poco difícil volver a recordar. Oxy, y Sí, ahí está, pero errata significa errores ortográficos. sí, correcto, a eso le llaman ratas. Los errores ortográficos que hay por página, más o menos. O sea, estaríamos hablando de 21%. No, o sea, aquí, cuando nos decía esto, sí, sí hablábamos de porcentajes, ¿no? De que haya cero ratas, el 81%, de que haya una rata, 17%, y dos, perdón, 2%, ¿no? Pero aquí, como ya hemos calculado el número medio, aquí ya esto sería, por así decirlo, el valor esperado o el número medio de ratas, ¿no? Entonces sería 0,21
0,21 erratas por página más aproximadamente. Aquí ya no se habla de porcentaje, sino de valor medio más o menos. Ya. Sí, ya. Entonces, para el caso continuo es lo mismo, solamente que, como hemos visto, la diferencia entre discreta y continua es que en discreta aplicamos sumatoria, pero en continua ya vamos a aplicar integrales. Pero en sí la operación es la misma, va a ser x por, en este caso, por la función de densidad, o también llamada función de probabilidades, ¿no? Entonces, teníamos este ejercicio que nos dice, ¿no? La vida útil en días para frascos de cierta medicina de prescripción es una variable aleatoria que tiene la siguiente función de densidad, ¿no? Esta es su función, ¿no? Esto también, generalmente esta es la función de densidad, te dice que cuando x es mayor a 0, y va a valer 0 en otro caso, ¿no? Entonces te dice, calcule la probabilidad de que un frasco de esta medicina tenga una vida útil de al menos 200 días y cualquier lapso entre 80 y 120 días, ¿no? Que este ejercicio ya lo hicimos la anterior clase, ¿no? Simplemente nos había que hacer de esta forma, ¿no? Entonces veíamos que, y por ejemplo, esto es un aproximado, no estoy diciendo que sea de esta forma, esta función, pero para aproximarnos, digamos que esta función se está definida de esta forma, ¿no? Entonces para el A, por ejemplo, al menos 200 días habíamos dicho que, entonces a partir de acá, como dice, al menos quiere decir como mínimo, entonces va a ser desde acá hasta infinito, ¿no? Entonces habíamos visto que se calcula de esta forma, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a 200, entonces va a ser la probabilidad de la integral que vaya de 200 a infinito, ¿no? De la función, eso sí hay que notar la función que teníamos, que era esta. Eso lo integramos. Y lo que les decía es que esto lo podemos hallar con el complemento, ¿no? Si toda el área de la función sabemos que va a ser igual a 1, entonces si nosotros a 1 le quitamos esta parte de acá, esto de aquí, vamos a poder hallar esta parte de acá, ¿no? Entonces por eso hemos puesto 1 menos la integral de 0 a 200, es decir, toda esta área de acá, para poder calcular todo esto, ¿no? Y eso ya nos dio que era 11,11%, ¿no? Y en sí es lo recomendable que les aconsejo que hagan cuando tengan, por ejemplo, un intervalo que va hasta infinito, pues simplemente traten de hacerlo con el complemento para evitar un poco la complejidad de esta parte, ¿no? Sí. En ese integral simplemente has reemplazado valores o cómo lo has integrado. Esto, no, lo hicimos directamente con la calculadora. O sea, como es una integral definida, ¿no? Entonces, directamente lo teníamos, pero sí, también había sido conveniente hacerlo paso a paso, ¿no? Y ya entonces luego calculábamos de este, ¿no? De cuando es de 80 a 120, el mismo procedimiento, ¿no? Solamente que aquí es de 80 a 120. Ya, pero sí, también sería conveniente ver cómo se resuelve este tipo de funciones, pero por tema de tiempo lo vamos a dejar para las siguientes clases, sino para ir repasando integrales. Y ya, Luego teníamos este sí ya es un poco más sencillo. Dice, la proporción de personas que responden a cierta encuesta enviada por correo es una variable aleatoria, le llamamos X, ¿no? Entonces sabemos que X va a ser la proporción de personas que responden a cierta encuesta enviada por correo, ¿no? Primero nos dice esta parte, ¿no? Tenemos esta función, nos dice, demuestre que la probabilidad de 0 a X es menor a 1, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos hacer, que no lo habíamos hecho en la anterior clase. Solamente nos dice que demostremos, ¿no? No nos dice nada más. Entonces, vamos allá. Solamente nos dice que demostremos, este sí lo vamos a hacer conmigo. Nos dice que demostremos que la probabilidad que vaya de 0 hasta X, ¿no? Digo, hasta 1, tiene que ser igual a 1, ¿no? Es decir, nos está pidiendo que comprobemos la propiedad principal de probabilidades, ¿no? Que es todo el conjunto de elementos tiene que ser igual al 100%, ¿no? sí. Entonces, eso lo podemos hacer entonces directamente, ¿no? Entonces hay que calcular en sí la probabilidad, ¿no? Que X
vaya de 0 a 1. Ay, perdón, le di otro. De 0 hasta 1. ¿No? Entonces, como lo calculamos, no era con integrales. Y ahora a ver si carga. Ahora sí. ¿No? Entonces, esto, ¿no? Entonces vamos a ir desde 0 hasta 1 de la función que básicamente es, lo voy a poner de forma simplificada para no estar, esto lo podemos escribir como 2 quintos, ¿no? Por x más 2, ¿no? Es lo mismo de esta forma que la otra, ¿no? Todo esto diferenciada en x, ¿no? Entonces, resolviendo ya esta integral, vamos a tener este resultado, ¿no? A ver, si podemos hacer directamente, ¿no? Va a ser 2 quintos, digamos 2 quintos por x, ¿no? Entonces 2 quintos por x, su integral va a ser 2 quintos por x al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces este 2 con este 2 se van a ir, entonces nos va a quedar simplemente, Sí, a ver si me deja, x, ahora sí, x al cuadrado sobre 5, ¿no? sí, Y el siguiente elemento, como, 4x. correcto, va a ser, cuando va esto, ¿no? Va a ser 4 quintos. Entonces 4 quintos por x directamente, ¿no? Entonces, ahora aplicando lo que teníamos que hacer siempre cuando son integrales definidas, ahora solamente hay que evaluar cuando vale 0 y cuando vale 1, le vamos a restar cuando vale 0, ¿no? Entonces, cuando vale uno va a ser simplemente, a ver si lo notamos, cuando vale uno va a ser un quinto, ¿no? Más, y como más aplicándolo en el otro, va a ser 4 quintos, ¿no? En sí, 1. 4 quintos, y en total sería uno, ¿no? En sí, con cero no es necesario hacerlo porque todo esto lo va a anular, entonces no es necesario darle cuando vale cero, ¿no? Entonces esto nos va a dar uno, ¿no? Entonces ya está comprobado esa propiedad, ¿no? También, ahora que me acuerdo, lo podemos anotar de esta forma, ¿no? Eh, un momento. ¿No? Así esto se resolvía de la siguiente forma, ¿no? Esto era, cuando vale uno le vamos a restar, ¿no? Cuando vale 0, ¿no? O sea, para que esté un poco más claro esta parte. Ahora sí, entonces, cuando vale 0 estamos viendo que esto va a ser 0, ¿no? Entonces no es necesario 0, entonces todo esto nos da 1. Ya estamos demostrando que se cumple con la propiedad principal de probabilidades, ¿no? Que es la integral de todos los eventos posibles, nos va a dar igual a la unidad, ¿no? Al 100%. Luego dice, calcule la probabilidad de que más de un cuarto, pero menos de un medio de las personas encuestadas respondan a este tipo de encuestas, ¿no? Entonces eso ya lo podemos hacer contigo. ¿Cómo harías esa parte? ¿Cuál? ¿Perdón? La parte dice, calcula la probabilidad de que más de un cuarto, pero menos de un medio de las personas contactadas respondan a este tipo de encuesta. ¿Cómo lo harías? Ahí ya. Anotaría un cuarto tendría que ser menor o igual. Ujú. No, menor a X. Ya, a ver, un momento. Me dictas entonces sería probabilidad de... Probabilidad de un cuarto menor a X. Ya, voy a anotar de esta forma, un cuarto menor a x. Eh, Esto también tendría que ser menor Ujú. a un medio. Está bien, ¿no, Gauxi? Sí, correcto. Un medio. ¿No? Entonces, ¿qué tendrías que hacer entonces? A ver si lo podemos volver. Ah, sí. Ya, hallaríamos, o sea, simplemente evaluaríamos la integral encontrada entre un cuarto y un medio. Ya. ¿Dónde empezamos? ¿Acá o acá? Directamente del resultado, Directo eso, reemplazando. ¿no? Sí, Ya. Entonces, y evaluaríamos en un medio, ajá, un momento.
Directamente, entonces, lo copiamos. Aquí ya no sería integral de 0 a 1, sino de un cuarto hasta 1, ¿no? Hasta un medio. Ya. A ver, creo que aquí está un poco... vale, ahora sí. Uy, creo que lo he complicado más. A ver. Vale, no, directamente entonces. Ahora sí, me decías directamente acá, ¿no? Acá, como ya lo habíamos resuelto el integral, no es necesario hacerlo otra vez, ¿no? Ahora sí, aquí me decías que tenía que ser un medio, ¿no? Sí. Y en la parte de abajo, un cuarto, ¿no? Ahora sí. Entonces, ¿cómo seguiría esta parte? Ya. Reemplazaríamos un medio al cuadrado dividido entre 5. Ya, un medio. O sea, en sí, la operación sería esta, ¿no? Cuando vale un medio, le restamos Ya, ya. un cuarto, ¿no? Ahora sí. Ya, entonces sería, ¿no? Un medio al cuadrado dividido entre 5, ¿no? ¿Cuánto sería eso? O si quieres, lo anotamos Sí, directo. 1/20. Sí, 1 1 sobre sobre 20. 20. ¿Ya? Más Ujú. un quinto, sí, ¿no ve? Dos quintos. Sí, es. Sí, un cuarto reemplazado. ¿Ya? Ahora sí con el otro, ¿no? Con el negativo. Menos Sí. ¿Ya? uy, 5 por 16. 80. 80, 1 ¿no? sobre 80. 1 sobre 80. Ahora, ¿qué sería más o menos? Menos. Menos, ¿no? Menos cuando vale... Aquí ya sería un quinto, ¿no? Sí. Un quinto, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da en total? A ver. Calculadora. 19 sobre 80. 19, perdón, un momento, sobre 80, ¿no? Sí. ¿Y eso en decimales cuánto sería, más o menos? Es 0.2375. 3,75, ¿no? Entonces ya sabemos que la probabilidad de que más de un cuarto, pero menos de un medio de las personas conectadas respondan a este tipo de encuesta es del 23,75%, ¿no? Sí. ¿Cree que esto va a entrar en el examen? Sí, no veo, no. Sí, suele entrar, esto generalmente sí entra al examen. Incluso hay un tipo de ejercicios que también vamos a ver más adelante que es que te da una constante aquí, entonces te pide ya la constante en este caso, pues eso vamos a ver un poco más adelante. Pero Con sí, ecuaciones diferenciales. no es con ecuaciones diferenciales, simplemente es aplicar esto, ¿no? Si sabemos que la probabilidad de todo esto nos va a dar igual a 1, entonces si hacemos la integral de esto, lo hacemos en función de la constante para poder hallar cuánto es la constante en este caso. Solamente es eso, simplemente aplicando esta propiedad. Pero así es eso, ¿no? Ya, habíamos visto también de esta función acumulada. Aquí estaba lo que nos interesaba. Esto lo vamos a borrar, no es necesario. Esta parte igual, pero esto es lo que ya hemos hecho. Ya, ahora sí. Ya, este ya es del mismo ejercicio, es un inciso que yo hice de esta parte, que simplemente dice calcular la media. ¿Ya? Entonces, de este ejercicio tenemos que calcular su media.
Entonces, a ver, vamos a copiar la función. ¿Dónde estaba? La función, ya, esto lo voy a copiar porque es lo mismo. Bueno, solo esto. Ya, ahora sí. Entonces ahora tenemos que calcular la media de este ejercicio, del ejercicio que teníamos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicarías esto entonces? ¿Cómo calcularías su esperanza? No sé, la verdad, Auxi. Ya, ya, si no estaremos conmigo. Eh, lo que les decía, ¿no? Si quieres anotamos la fórmula otra vez para ir memorizándola. Teníamos el límite, la integral primero, abajo sabemos que va a ser el límite inferior y en la parte de arriba va a ser el límite superior, ¿no? Sí, Superior. Ahora simplemente la operación que había que seguir era x, ¿no? Si quieres, no, es que no. X por la probabilidad, o en este caso ya no es probabilidad, sino función, ¿no? Por la función de densidad, que vamos a llamar f de x. Todo eso directamente diferenciado en x, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento general para hacer la media, ya, ya, ya. lo que hemos visto. Y a ver si. Ya, entonces, ahora sí. Entonces, siguiendo con ese procedimiento, ya lo podemos hacer de la forma que está, ¿no? Entonces, el límite inferior simplemente va a ser el valor más bajo que pueda tener la función. En este caso va a ser cero, ¿no? Y el límite superior va a ser el valor máximo que puede tener, en este caso, la función. Sabemos que el máximo va a ser uno, ¿no? Va a ir de 0 a 1. Ahora va a ser x por, ahora anotamos la función directamente, ¿no? No sé por qué no quiero. Ahora sí. La función ya la teníamos que la vamos a simplificar un poco, que era 2 quintos, ¿no? 2 quintos por x más 2, ¿no? Todo eso hay que diferenciarlo en x, entonces ya eso lo podemos calcular. Bueno, primero hay que reemplazar, o sea, hay que juntarlo ya todo, ¿no? Si vamos por partes, primero vamos a tener, no, va a ser, esto es como decir x por 2 quintos por x, ¿no? Entonces directamente va a ser 2 quintos por x ya nos daría x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más el mismo procedimiento, ¿no? Que sería x por 2 quintos por 2 directamente, ¿no? Entonces ya no tendríamos 4 quintos por x directamente, ¿no? Entonces es como que esto lo hemos distribuido en todo esto y bueno, todo esto lo hemos distribuido entre x y cuando es 2, ¿no? Entonces toda esta función, que siempre me olvido los paréntesis para no confundirnos, todo eso hay que diferenciarlo en x, ¿no? ¿No? Entonces, ahora, siguiendo con esta parte, entonces, uy, no sé por qué no me deja. Ah, Ya. A eso saldría 2x cubo sobre 15. correcto. A ver, un momento, ahora sí. Creo que le di algo de acá. Ya. No, entonces, del primero no ve, sí, correcto. Sería 2 sobre 15, ¿no? Por x al cubo, ¿no? Sí. Para el primero, x al cubo, más, Más ahora del 2x cuadrado quintos. sí, correcto, 2 quintos, ¿no? X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, entonces todo esto hay que evaluar cuando vale uno y cuando vale cero, ¿no? Que ahora sí lo voy a hacer directamente en vez de estar anotándolo. Vamos por pasos. Ya, solamente cuando vale uno es necesario, ¿no? Incluso no es necesario para... Sí. Cuando vale uno directamente, entonces va a ser 2 quinceavos más 2 quintos directamente. Sí. 2 quintos, ¿no? Y si esto no me equivoco, tendría que salir, a ver, 8 8. sobre 15. Sí, correcto. No, que no sé cuánto es en decimales.
53,33% aproximadamente, ¿no? Sí. 33%, ya. Ah, bueno, se puede anotar directamente o paso a paso, ¿no? Sí, sí, no hay problema, Oxy. Sí, ya. Entonces ya vemos que el valor esperado, en este caso, el ejercicio no recuerdo bien, se trataba de proporción de personas que responden a cierta encuesta, ¿no? Entonces la proporción de personas que responden a la encuesta en promedio o el valor esperado de personas que respondan a la encuesta va a ser el 53,33% por ciento en este caso, ¿no? Como es proporción, ¿no? Entonces el 53,33% de las personas encuestadas responden a la encuesta. Aquí sí hablamos de porcentajes porque en sí el X en sí va a ser como, es una proporción, ¿no? La media, ¿no? Correcto. Entonces, como es una proporción, es la proporción promedio, ¿no? Es decir, más o menos el porcentaje de personas en promedio que responden a la encuesta. Y, Auxi, en todo caso, ¿qué significaría ese 0.21? ¿Cómo podía expresarlo? Eh, de acá. del- Ese 0.21 que nos ha ah, salido al principio del sí, por eso les ejercicio. decía, tienen que ver qué es X, ¿ya? Vemos lo que es X, entonces la esperanza de X va a ser el promedio de esa X, ¿no? En este Ah, caso ya, hemos visto que es proporción de personas, ¿no? Entonces la esperanza sí, de X va a ser el promedio o el valor esperado de proporción de personas que ah, ya. responden a la encuesta. Auxi, o sea, volviendo al ejercicio anterior, Ujú. donde estábamos resolviendo. Ahí, Aquí, ¿no? Aquí, sí. entonces, X, estamos diciendo que es el número medio no, perdón, X, siguiendo el enunciado, es simplemente el número de erratas, ¿no? O de errores ortográficos que tiene una página, ¿no? Sí. Y Entonces, ese 0.21, ¿qué significa? O sea, sé que es el total, pero ¿qué expresa? es, por así decirlo, el número que esperamos que tengan de ratas, o el número promedio de ratas que tenga. O sea, es como, por así decirlo, el valor esperado. O sea, está mal expresado si lo digo 21%. Sí, estaría mal. O sea, por eso por eso les decía de esta parte, ¿no? En esta parte, el X era porcentajes, ¿no? Por así decirlo. Dice, la proporción de personas que responden a cierta encuesta es una abreviatoria continua llamada X, ¿no? En este caso, X es como, por así decirlo, X ya de por sí es un porcentaje más o menos. Ya por eso va de 0 a 1. Entonces, por eso aquí hemos dicho, aquí ya hablábamos de porcentajes, porque X ya era de por sí porcentajes. Pero en teoría, lo que les decía es ese truco, ¿no? Si X, en este caso, es los porcentajes de personas que responden a cierta encuesta, entonces la esperanza de X va a ser por así decirlo, el valor esperado de porcentajes de personas. Aquí X ya venía incluido, o sea, X ya se trataba de una proporción o de un porcentaje. En cambio Ya. acá no se trataba de un porcentaje, simplemente se trataba de número de ratas, ¿no? Entonces va a ser el número medio de ratas o las ratas esperadas que esperamos obtener en este ejercicio. En sí, esa es la diferencia, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya, entonces ya pasaríamos a lo que es la siguiente clase. eh, ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, Oxy. Ya, les decía esto, ¿no? Que hagamos repaso del tema de los momentos. Ya, en sí, es simplemente para conocer sus estadígrafos, ¿no? En sí hay dos tipos de momentos. Primero están los momentos ordinarios y posteriormente van a estar los momentos centrales, ¿ya? Los que generalmente se ven en estadística son los momentos centrales, ¿no? Que es más o menos de esta forma, pero lo vamos a ver más o menos ahora aplicado a probabilidades, ¿ya? Los momentos ordinarios, simplemente los momentos ordinarios se va a escribir de esta forma, ¿no? El momento sub i simplemente va a ser la esperanza de x elevado a i, ¿ya? Entonces, en este caso lo he hecho pero primero para el caso discreto. Recuerden que la diferencia simplemente es que en el caso discreto aplicamos sumatorias y en el caso continuo vamos a aplicar integrales, ¿no? Que lo he hecho con los dos para practicar un poco de ambos, ¿no?
Entonces, siguiendo esta fórmula, sigue de esta forma, ¿no? Va a ser x elevado a i por la función de densidad en este caso, ¿no? Por la función de probabilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el momento 1, entonces simplemente sería la esperanza de x elevado a 1, ¿no? Entonces, eso nos va a dar igual a la sumatoria, entonces siguiendo ya la fórmula, ¿no? X elevado a i, ¿no? Si i vale 1, entonces va a ser directamente x por la función de probabilidades, entonces directamente eso para el momento 1. Ahora, algo que quisiera recalcar es que esta parte tiene que quedar bastante claro. Si te das cuenta, esto es lo que hemos visto en la esperanza, ¿no? ¿verdad? Esta parte de acá. Sí. Entonces, de aquí ya podemos afirmar que el momento 1 es la media o la esperanza de la variable aleatoria x, ¿no? Entonces, para el momento 2, seguimos, para momento ordinario 2, eso también. Cuando hablamos de momentos ordinarios, generalmente se escriben con minúscula. Cuando ya hablemos de momentos centrales, vamos a escribirlo con mayúscula. Ya. Ahora, para el momento 2, lo mismo, ¿no? Va a ser la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Entonces, simplemente tomamos x. Si quieres verlo un poco más claro, aquí hablamos momentos ordinarios, ¿ya? Entonces, cuando haces momentos ordinarios, generalmente es x y le restamos el origen, y por lo general, el origen lo estamos tomando como 0. Esto es como si hubiésemos tenido, eh, o sea, si quieres lo voy a escribir acá, no sé si va a quedar un poco más claro. Eso es como si hubiésemos hecho de esta forma. X menos 0 elevado a i, ¿no? Pero como de 0 no es necesario 0, entonces por eso es por lo que no se anota. Pero en sí solamente es eso. Para el momento 3, ordinario 3, esto ya sería x al cubo, ¿no? Entonces va a ser sumatoria de x al cubo por la función de x, ¿no? Y así sucesivamente con 4, con 5, hasta infinitos momentos que podemos obtener, ¿ya? Pero aquí lo único importante es esto, ¿no? Lo que vemos esto de M1. M1 entonces sabemos que va a ser la esperanza, va a ser la media o el valor esperado, ¿no? Entonces eso es lo que quería recalcar, que el momento 1 ordinario va a ser la esperanza, ¿ya? Ahora, para el tema de las continuas es básicamente lo mismo, solamente que en vez de sumatoria ya es con integrales, ¿no? Entonces, acá ya teníamos que m sub i va a ser igual a la integral, ¿no? De x elevado a i por la función de densidad, ¿no? Que en sí es básicamente el mismo procedimiento. Entonces, el momento 1 va a ser, ¿no? Esto, ¿no? La integral de cuando x elevado a 1 por la función de x, momento 2 de x al cuadrado por la función de x, ¿no? Y así sucesivamente podemos calcular todos los casos. Auxi, ¿me deja copiar la fórmula de las integrales? Claro, es esta. No. No, sí, sí, está bien. Este es para, o sea, son los momentos ordinarios para el caso continuo. Ok. Una consulta, ya están, ¿por qué parte están más o menos con el licenciado de variables aleatorias? Recién hemos empezado hoy. Ya. Estamos adelantados. Ya. Ahorita, del primer ejercicio que hemos hecho, ahí nos hemos quedado. Del discreto, ¿no? Sí, De la tablita. Ya. ya, Auxi, gracias. Ya. Entonces, Esos son, los dos son para los, ordinarios. el de arriba es ordinaria discreta, ¿no ve? Sí. Este es para el caso discreto y estos van a ser para el caso continuo. Ya. Entonces, una vez visto esto, ya podemos hacer los momentos centrales. ¿Ya? Entonces, es por eso por lo que les decía, esto es como si fuese, si quieres lo anotamos aquí, pero sí no es necesario porque ya se sabe, ¿no? Esto es como si fuese así, ¿no? X menos 0. Es ordinario porque lo estamos haciendo respecto al origen. Es como el origen va a ser siempre 0, entonces va a ser x menos 0 elevado a i. Entonces esa es su fórmula, ¿no?
Pero entonces cuando hacemos de central es básicamente lo mismo. Vamos a hacer el momento, ahora lo llamamos M sub I mayúscula. Va a ser la esperanza, ¿no? Esto, ¿no? Ahora aquí sí va a ser X menos esperanza de X o también denominado mu también. O sea, en los textos aparece de esta forma o directamente con esta simbología que es con lo que le llaman a la media, ¿no? Con esto. Puede aparecer de ambas formas, ¿ya? Yo por lo general uso más esta parte, ¿no? Entonces simplemente es eso. Va a ser la diferencia entre X menos la media. Eso elevado a I, ¿no? Entonces para el caso discreto va a ser X menos la media elevado a I por la función de probabilidades en este caso, ¿no? Como estamos hablando del caso discreto. Entonces, para el momento uno va a ser X menos la media, ¿no? Esto no lo terminé de... Ahora sí. Entonces, vamos a hallar esto, ¿no? X, la esperanza de X menos la media, ¿no? Elevado a I en este caso, pero como I va a valer 1, entonces elevado a 1 directamente, ¿no? Entonces, ya reemplazando en el caso discreto, tenemos que va a ser X menos esperanza de X elevado a 1 por F de X, ¿no? Que sí es lo importante. Ahora aquí, momento 2, ¿no? El momento 2 va a ser X menos la media, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces aquí sería X menos la media elevado al cuadrado por la función de probabilidades, ¿no? Así sucesivamente con el momento 3, X menos la media al cubo, entonces X menos la media al cubo, ¿no? Por la función de probabilidades, ¿no? Y así sucesivamente con 4, ¿no? X menos la media a la cuarta por la función X menos la media elevado a la quinta, ¿no? Y así sucesivamente, ya podemos ir con todos, ¿no? Para el caso continuo es básicamente lo mismo, solamente que en vez de sumatorias va a ser con integrales, ¿no? Entonces va a ser X menos la media elevado a 1, ¿no? Entonces acá lo tenemos, cuando es el momento 2 va a ser elevado al cuadrado, cuando es elevado a 3 elevado al cubo, todo eso, y cuando es a la Ok, ¿me cuarta, puede, cuarta. puedo copiar la fórmula genérica de los momentos ¿Continuo? continuos? Sí, por favor. Sí, claro, no hay problema. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Que o les va a aparecer así o cuando lo vean en los textos o aparece así, entonces, depende del texto que estén viendo. Pero para entenderme yo generalmente uso Ah, este. ok, le cuento que me he comprado el libro de Rufino Moya, Estadística, perdón, Ah, Probabilidades e Inferencia. sí, ¿Y qué tal es? ¿Es bueno? sí, es bueno. Sí es con ese, con el que trabajaba con el ingeniero. Sí, es bueno también, es más, un poco más. Lo bueno de ese libro es que tiene más desarrollo matemático, se te explica por qué usamos esto, por qué usamos la fórmula de las discretas o por qué usamos... o sea, generalmente hay como más fundamento matemático en esa parte. Pero sí, es bueno también. Y ahora, Auxi, con respecto a estadística descriptiva, Rufino Moya, igual es bueno. Sí, sí, por lo general igual es bueno. No sé, lo bueno es... Depende de lo que te centres. Por ejemplo, en desarrollo matemático es bueno el Rufino Moya. Pero, por ejemplo, si quieres ver más prácticos, ejercicios prácticos para administración de empresas o economía es mejor el que está usando ahora mismo el licenciado, ¿no? El Walpole, si no me equivoco. Pero sí, es bueno igual. Eh, ya, Ya, Auxi, ¿lo gracias. copiaste? Sí, Ya. Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, simplemente es x menos la media, elevado al cuadrado, elevado al cubo, elevado a la cuarta, ¿no? De aquí lo importante es que el momento 2, esta parte, no sé si te suena, o sea, lo hacíamos en estadística, igual ¿no? que la media. Más o menos, ¿no? Cuando teníamos en una tabla, ¿no ve? Teníamos X, ¿no ve? Y por, digamos, su proporción, ¿no ve? Calculábamos la media y a partir de eso ya podíamos hallar la varianza. No sé si te acuerdas de esa parte. Eco, sí, sí, eso quería decir. La ¿No? varianza, Sería X menos la media, ¿no ve? Elevado al cuadrado, ¿no ve? Entonces ahí podemos obtener la varianza. El momento 2 va a ser la varianza. Esta parte lo mismo, ¿no? Esto es, lo llamamos no sé si te momento acuerdas, 3. la curtosis, ¿no ve?
Y este sería el momento 4, sería la simetría, ¿no? Es lo que les he anotado aquí. O sea, lo importante de eso es que el momento 2 va a ser la varianza, el momento 3 es central en este caso, ¿no? Es kurtosis y el momento 4 va a ser la simetría, ¿no? Lo importante también es que, por ejemplo, esto nos va a servir para econometría. Más adelante van a pasar la materia de econometría. Y una pescada, por ejemplo, por ejemplo, yo pesé con el licenciado Humérez, no sabían explicar qué era la varianza, no sabían decir qué era en palabras la varianza. Entonces, lo importante decir de acá es simplemente que la varianza es como una medida de dispersión. Solamente nos dice qué tan dispersos están los datos en este caso, ¿no? Entonces, es lo que les recomendaría que se memoricen. La varianza nos va a decir el grado de dispersión de una... Ah, sí, 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 Oxy, o sea, no hay problema en esa parte. Por algo hemos pasado a estadística. Sí, sí, pero no sé por qué luego más adelante en otras materias se olvidan de esta parte. Pero sí, eso es importante. ¿No? La kurtosis simplemente nos decía Mm, si se trataba ya de una... directamente ya son momentos, ¿no ve? La kurtosis y la simetría. Correcto. Sí, cuando son centrales ya serían los momentos que han visto en estadística. Entonces la kurtosis simplemente nos medía si la función era aplanada, era elevada, así, ¿no? Y la simetría simplemente nos decía si había equidad de datos en ambos lados, ¿no? Aquí lo importante es que si tenemos la varianza, podemos obtener la desviación estándar. Aquí ya le llamamos desviación estándar. Creo que en estadística simplemente se llama la desviación, ¿no? No, se llama Por- desviación Pablo. estándar simplemente solo porque se le pasa Claro. la Allí. raíz cuadrada al otro lado. ¿No? Entonces simplemente va a ser la raíz, ¿no? De la varianza, ¿no? Y ya en sí eso sería todo de esta parte, ¿no? Eh, lo que sí quería hacer, estas son propiedades, que no lo anoté, ¿no? Entonces, eso sería para los momentos y una parte importante también es ver las propiedades para en este caso las esperanzas, ¿ya? Que es lo que quería ver también, porque por ejemplo acá, porque suele entrar ejercicios de este tipo, ¿no? Te va a dar una esperanza de una función, digamos, y solamente te dice que calcules cuál es su esperanza. Entonces tenemos este caso genérico, ¿no? Tenemos la esperanza de A más BX, ¿no? No sé por qué está mayúscula. Ahora sí, A más BX, ¿no? Simplemente nos dice ya la esperanza de A más BX. Teniendo en cuenta que A y B son constantes, ¿ya? Son constantes. Entonces, lo único que tenemos como dato es que A y B son constantes y la variable aleatoria va a ser X, ¿no? Entonces, tenemos esperanza de A por BX, ¿no? Ahora sí. Vamos a cambiarlo. ¿No? Entonces, cuando tienen este tipo de ejercicios, pueden repartir la esperanza, ya cuando es solamente suma. Los primeros sería la esperanza de A más la esperanza de BX, ¿no? Ahora aquí lo importante, ¿cuál es el valor esperado de una constante? Entonces, el valor esperado de una constante. Como es constante, lo que vamos Es a la esperar misma es la constante. misma constante, ¿no? Por eso mantenemos acá A, ¿no? Ahora, cuando tiene este tipo de la esperanza de BX, generalmente la constante puede salir afuera. Nos va a quedar B por la esperanza de X, ¿no? Y en sí solamente tenían que hacer eso, o sea, de esta forma lo escribíamos de esta otra forma. Ya esto más adelante lo vemos, pero esto sí nos va a servir para ejercicios aplicados a la economía. Ya, esto también. Esto solamente lo puse para repasar un poco de matemáticas, ¿no? Cuando teníamos a Ajá. menos b al cuadrado. Sí, dime. Eh, ¿Me decías algo, Fernando? No, sí. Ahí, Ah, lo siento, mi micrófono. ahí. Esto simplemente era para hacer recuerdo más o menos la fórmula, ¿no? Cuando teníamos a menos b al cuadrado, esto se podía expresar de esta forma, ¿no? Va a ser a al cuadrado menos 2a por b más b al cuadrado, ¿no? Es un poco de repaso de matemática. No, aquí lo importante, si te das cuenta, si hacemos esta parte de acá, ¿no? Esto de esta parte es bastante complejo, ¿no? Había que desarrollar todo este binomio
de esta parte igual había que hallar esto, o sea, hay que hallar cada uno de estos, ¿no? Entonces, para hacer, hay dos formas de hacerlo, ¿no? La varianza la podemos calcular directamente haciendo toda esta operación, pero es bastante larga. O también hay como una simplificación que podemos hacer de eso, ¿ya? Teniendo ya cómo se resuelve esto, ¿no? Entonces tenemos para la varianza, ¿no? Que es el momento 2 central. Entonces hay que hallar la esperanza, esto es que lo resolvemos ahora mismo. Ahora sí. Tenemos la esperanza, ¿no? De x menos la media, que le he llamado ahora sí, le llamé de la otra forma que también se puede escribir como mu, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto lo podemos escribir de esta forma, entonces, puede ser la esperanza, perdón, ahora sí, la esperanza, ahora sí, el cuadrado, entonces podemos desarrollarlo esto a partir de acá, ¿no? Entonces vamos a tener x, ¿no? X al cuadrado, ¿no? Siguiendo la fórmula, así que de la otra forma, por mu, perdón, ahora sí, más mu al cuadrado, ¿no? Menos, ¿no? En este caso, 2 por el producto de ambos, ¿no? Entonces va a ser x mu, ¿no? X mu, ¿no? Entonces simplemente hay que aplicar esperanzas de todo eso. Entonces, siguiendo ya, entonces, repartiendo la esperanza, ¿no? Vamos a tener primero la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Entonces, la esperanza de x al cuadrado más, ¿no? La esperanza de mu al cuadrado. Entonces, esperanza de mu al cuadrado, ¿no? De mu al cuadrado. Menos, finalmente, ya para terminar, la esperanza de x, perdón, de 2x. Sería 2 veces la esperanza, Sí, el 2 ya directamente afuera. correcto. Ya. Ya, entonces vamos, iremos por pasos. Esta parte, ¿qué pondrías en vez de esto? ¿Te suena de algo? Esperanza de x al cuadrado. A la media. O la No, desviación estándar. no, Perdón, o sea, desviación. la media recuerda que era momento 2 La es varianza, perdón, la varianza. claro, pero no es esta. No es porque sería x menos la media al cuadrado, ¿no? Aquí solamente es esperanza de x al cuadrado nada más. Si fuese x menos la media al cuadrado, sí sería la varianza. Pero en este caso no. Pero si te das cuenta, esto es un momento ordinario, ¿no? Lo teníamos al principio. Acá, es el momento 2, ¿no? Momento 2 ordinario, que en sí no es ningún estadígrafo de los que se ven en estadística. Solamente es el momento 2 ordinario. Entonces, en vez de poner esto, podemos anotarlo como momento 2 directamente. Pero, ¿dónde está? Ah, no me pasó. Momento 2, ¿no? Entonces, en vez de poner eso, directamente el momento 2 ordinario, ¿no? Momento 2. Ahora sí. Esta parte dice la esperanza de la media al cuadrado. ¿Qué anotarías ahí? Eh, Aquí un dato importante que tenemos es la media es constante. no. No, Ah, sí, bueno, sí. La media sí es constante. O sea, siempre va a ser la misma media, ¿no? La media sí. no es cambiante. Entonces, como es una constante, la esperanza de una constante la hemos visto acá, ¿no? La esperanza de una constante es simplemente la misma constante. Entonces, directamente va a ser mu al cuadrado. Mu al cuadrado, ¿no? Eh, Menos, ahora sí. Esto me decías, ¿no? El 2 puede salir afuera, ¿no? 2 de la esperanza de x por mu, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Ahora sí, esto voy a copiar lo mismo para no estar anotándolo, ¿no? Y aquí está la otra parte importante, ¿no?
Aquí hemos dicho que la media es una constante, entonces puede salir afuera también, ¿no? Entonces anotamos 2 mu por la esperanza de x, ¿no? Entonces ya para terminar ya tendremos todo, solamente nos falta ver qué es la esperanza de x, ¿no? Entonces directo hasta acá lo voy a copiar, bueno, incluso la e no hace falta. Entonces la esperanza de x a qué es igual, esta parte, la esperanza de x. ¿A qué es igual la esperanza de x? Igual es un momento ordinario, ¿no ve? Y en este caso es el momento 1, ¿no? La esperanza de x. Pero lo que les decía es que la esperanza de x, o el momento 1, también es la media o la esperanza matemática, ¿no? Entonces podemos anotarlo como la media, ¿no? Entonces, la media le teníamos como esto, ¿no? Como mu igual, ¿no? Entonces, esto ya lo podemos simplificar, entonces, vamos a copiarlo. Solamente nos faltaba esto, ¿no? Esto va a ser lo mismo, m2 al cuadrado más mu al cuadrado menos, ahora sí, mu por mu igual nos va a dar mu al cuadrado, ¿no? Entonces, nos daría menos mu al cuadrado. Y ya por terminar, si se dan cuenta, esto lo podemos simplificar, ¿no? Esto nos va a dar igual al momento 2, ¿no? A ver si lo vamos a anotar paso a paso. El momento 2, ahora sí, perdón. El momento 2, ahora sí. Mu al cuadrado menos 2 mu al cuadrado directamente sería menos mu al cuadrado, ¿no? Menos mu al cuadrado, ¿no? Eh, ahora sí, creo que estaba acá, para que no se vea tan raro. Ahora sí. Entonces vemos que el momento eh, central 2, ay, perdón, el otro. El momento central 2 lo podemos hallar de esta forma. ¿Ya? Va a ser simplemente el momento 2 ordinario menos la media al cuadrado. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos formas de calcular el momento 2. ¿Ya? Una puede ser la forma larga, que es esta, ¿no? De hacer todo esto. O directamente con las propiedades que hemos hallado, directamente sería esto. ¿No? Entonces, el momento 2 ordinario, recuerden que cuando es ordinario simplemente es la x la que le vamos al cuadrado, entonces va a ser x al cuadrado por la función de probabilidades. eh, y esto no sé por qué lo puse así. Directamente sería menos la, sí, no sé por qué no lo simplifico acá. Menos la media al cuadrado, ¿no? O sea, el momento 2 es esto, ¿no? La sumatoria de x al cuadrado por la función menos la media al cuadrado. Entonces, simplemente es eso, en esta parte. ¿Cómo me pasé? Ya. Y recuerden que el momento 2 central, es decir, m sub 2 mayúscula, es la varianza, ¿no? Entonces, la varianza lo podemos hallar de esta forma, ¿no? X al cuadrado por la función menos la media al cuadrado, ¿no? Entonces ya tienen dos alternativas. Directamente con la fórmula que teníamos al principio, ¿no? De hacer esta operación. O ya directamente con esto, ¿no? O directamente con esto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para practicar. Vamos a poner color azul. Ya, Sí, por favor. ¿Será que me puedes dejar copiar esa fórmula? ya. Desde aquí. Sí, 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 desde M mayúscula es Ah, desde esta parte. A ver, si no un poco más abajo, Oxy. ahí. Ya. Ya, Oxy. Ya.
Entonces, para más o menos practicar esta parte, dice el volumen de producción de un artículo es una variable aleatoria que se puede definir mediante la siguiente función de probabilidad, ¿no? Aquí es lo importante. Es una función de probabilidad acumulada. El mismo ejercicio te está diciendo, ¿no? Entonces, esta es la función, ¿no? Esto lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? De qué se trataba cuando es acumulada, ¿no? Entonces, la función acumulada, esto es de un examen, ahora que lo recuerdo, del licenciado Yuri también, que fui su auxiliar en el anterior año. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces nos dice el volumen de producción de un artículo es una abreviatoria que se puede definir mediante la siguiente función de probabilidad acumulada. Recuerda que para la acumulada le llamamos F mayúscula, ¿no? F mayúscula de Y va a ser esta función 0 cuando Y es menor a 0, ¿no ve? Y octavos cuando es de 0 a 2 y Y al cuadrado sobre 10 cuando es de 2 a 4, ¿no? Y directamente 1 cuando Y es mayor a 1, ¿no? Entonces, no podemos trabajar directamente con la acumulada, ¿no? Tenemos que calcular la función, ya no la función de densidad, ya no la acumulada, ¿no? No sé si te acuerdas cómo hacíamos eso. O sea, en un ejercicio de la anterior clase veíamos esto, ¿no? Si teníamos la acumulada, hay una forma de calcular la de densidad. No sé si recuerdas esa parte. Vamos a borrar todo esto. ¿No? ¿Alguna idea, Fernanda? ¿Cómo llamamos la función de densidad? Sería uno menos la probabilidad que me están pidiendo. No, no, eso es para el complemento. O sea, teníamos una función acumulada. De esta acumulada tenemos que calcular la de densidad directamente. Si recuerdas, cuando teníamos una función de densidad normal, lo que hacíamos era de la función que nos daba acá, lo integrábamos, ¿no ve? Desde el límite inferior hasta x, ¿no ve? Para hallar la acumulada. Luego les decía que para el caso contrario de hallar de la acumulada la de densidad, solamente uno por uno tienen que ir derivando. Tienen que derivar esta parte, ¿no? Entonces empezamos de acá, ¿no? La derivada de 0, directamente 0, ¿no? La derivada de y octavos, eso ya lo sabemos, ¿no? Va a Octavo. ser un octavo, ¿no? Un octavo. La derivada de y cuadrado sobre 10, ya Y aquí. tendríamos, correcto, y quintos, ¿no? Y quintos y finalmente la derivada de 1 es 0 directamente. Oxy, ¿será que este ejercicio me puedes dejar copiar? Sí, Está claro. está interesante. Sí, sí, bastante. Esto fue lo que o sea, esto es lo que les comentaba, ¿no? De que había una pescada que no la mayoría se dieron cuenta, entonces directamente en esta parte lo calcularon ya directo todo. Pero no se puede hacer esto porque esto es la acumulada, ¿no? Entonces, eso les recomendaría que se den cuenta cuando es F minúscula o cuando es F minúscula. Y octavo. Y Oxy, ¿con qué libro has repasado estadística? O probabilidades. Probabilidades yo suelo repasar con el Walpole y el Newbold. O sea, el Walpole es más para administración de empresas, economía, todo eso. Y el Newbold es un poco lo mismo son más prácticos, pero para ingeniería. Pero sí, yo uso los dos. También uso el Rufino Moya del que usaba el ingeniero Flores. Sobre todo para las demostraciones. Y aquí hay que derivar, ¿no ve? Sí, de esta parte tenemos que derivar para hallar la función de densidad, ya la F minúscula, ¿no? Ya. No, ahora sí, una vez que ya hemos derivado, ¿ahora qué nos piden? Sí. Ah, todavía no hemos visto la pregunta. Bueno, esto vamos a... En sí, esta es la función que tenemos, ¿no ve? Que lo copié, no sé, no me recuerdo por qué, ahora lo vamos a ver.
Esto les decía que era para ver, sí, lo que les explicaba era esto, ¿no? Esta raya es la varianza, ¿no ve? La varianza medía el grado de dispersión, ¿no ve? De esto, y esto simplemente es para la kurtosis. Ya. Ahora, si se dan cuenta, esto es como... Uy, vale. Sí, esto es importante. Vamos a deshacer lo que he hecho, no sé. Ahora sí. Un poco más. Ya creo que me pasa. No, está bien. Ya. En sí, esto es la función, por lo general esto es una función de probabilidades, ¿no? Generalmente se distribuye de la forma que tenga, ¿no? Esto en sí es una normal, pero esta la normal vamos a ver más adelante, creo que es en el siguiente tema. ¿Ya? Pero esto, en sí, aquí estoy graficando, por así decirlo, la función acumulada, ¿no? La función acumulada, si lo vemos de esta parte, nos decía esto, ¿no? Que es 0, y octavos, y y cuartos, y elevado al cuadrado, o sea, cuando es menor a 0, es 0, ¿no? Entonces, cuando es menor a 0, no hay, ¿no? Eso debería haberlo modificado. Ahora sí. Cuando es menor a 0, no hay función de la acumulada, ¿no? Es lo que nos está diciendo en esa parte. Cuando es de 0 a 2, va a seguir un octavo, es decir, va a seguir como una constante que no lo he anotado. O sea, esto es la forma genérica de una acumulada. ¿Ya? Pero lo importante de acá es ver esto, ¿no? Cuando superas cierto límite, o sea, cuando llegas al máximo valor que podemos tener, en este caso es 4, cuando llegamos al máximo valor de 4, entonces cuando vamos a ir acumulando, eso ya nos va a dar igual a 1 siempre, ¿no? Entonces, por eso le anotaba esto. Cuando es mayor a 4, nos va a dar 1, ¿no? Porque es la acumulada, ¿no? Pero si ya hemos calculado cómo sería su función de densidad simple, no la normal, dice que va a ser 0 cuando y sea menor a 0, ¿no? Entonces, cuando y sea menor a 0, es 0. Por eso no está graficado acá. Entonces, estaría en esta parte, ¿no? Luego hemos visto que va a ser un octavo cuando y esté entre 0 y 1, ¿no? Entonces, va a ser un octavo. Digamos que de aquí va a ir de 0 a 1. Entonces, va a ser un octavo. Es una constante, ¿no? Y finalmente va a ser y sobre 5 cuando vaya de 2 a 4, ¿no? Entonces, cuando vaya de 2 a 4, va a ser como una función lineal, si se dan cuenta, es una función lineal, y en este caso es positiva, ¿no? Entonces, sería de esta forma, ¿no? Simplemente es para explicar un poco esta parte, ¿no? Y ahora sí, creo que no lo copié. Ya, pues, directamente entonces vamos a esta parte. Ya, se me borró esto también. Ya. Ya, ahora sí. Entonces te pedía esto, ¿no? Te pide cuál es la probabilidad de que y esté entre 1 y 3. Ya, entonces si lo vemos gráficamente, aquí está el 1 y aquí está el 3, ¿no? Por así decirlo. Si se dan cuenta, esto ya es para resolver funciones a trozos, por así decirlo, ¿no? Son funciones a trozos y nos pide ya toda esta área, ¿no? Entonces para hacer eso, primero tenemos que hacer, ¿no? Primero tendríamos que calcular esta área, ¿no? De 1 a 2 porque simplemente es una función. Entonces, de 1 hasta 2, la función que teníamos era un octavo, ¿no? En esta parte que era una constante. Entonces, tienen que aplicar eso más, ahora sí, ahora hay que sumarle esta otra parte de acá, que va a ser de 2 a 3, ¿no? Más de 2 a 3, ahora pero de la función que sigue esta, ¿no? Que era un quinto por y, ¿no? Entonces, simplemente tienen que hacer eso, sería de esta forma, ¿no? Esto es cuando vale de esta función, ¿no? Cuando vale, bueno, esto un octavo sale fuera, ¿no? Y la derivada de 1 simplemente va a ser, uy, no sé por qué no le puse. La derivada de 1 va a ser y, ¿no? Ahora sí. La integral, perdón, la integral de 1 es y, ¿no? Ahora sí. Y de esta forma lo mismo, ¿no? Un quinto por y. La integral de esto va a ser en sí sería y al cuadrado dividido entre 2, ¿no? Entonces, un décimo por y al cuadrado, ¿no? Y ya evaluamos cuando vale 2 y 1, y de aquí evaluamos cuando vale 3 y 2, y ya obtendríamos el resultado, ¿no? Que nos va a dar directamente 5 octavos, ¿ya? Entonces, eso tómenlo en cuenta. Cuando es una función a trozos, o sea, de este tipo, tienen que hacer solamente o sea, área por área, o sea, sector por sector, por así decirlo. Si nos pedía, en este caso, de 1 a 3, entonces de 1 a 2, vamos a hacerlo con esta función, que era un octavo.
Y de 2 a 3 vamos a hacerlo con la otra función que expresa esto, ¿no? Que es un quinto por y. Eso es lo importante de las funciones a trozos en esta parte, ¿no? Ahora sí, la pregunta del examen en sí era esta. Te dice, encuentre la media de la función costo expresada mediante, entonces nos daba una función costo, ¿no? Entonces da esta función de costo, entonces te está pidiendo que calcules cuál es la media de esta función de costo. Entonces aplicamos, cuando nos pide eso simplemente hay que aplicar esperanzas en esta parte. Sería la esperanza del costo, en este caso esperanza del costo, va a ser, y esto lo hemos visto, ¿no? Cómo resolver este tipo de ejercicio. Entonces aplicamos esperanza 200y más y cuadrado, ¿no? Recuerda que 200, como es una constante, puede salir fuera, entonces sería 200 por la esperanza de y más la esperanza de y cuadrado, ¿no? Entonces ya tendremos esto desarrollado, ¿no? Y, uy, no lo terminé el ejercicio. Ya. Entonces, tenemos que hallar dos cosas. Primero, la esperanza de y la esperanza de y cuadrado. Creo que no va a dar tiempo de y cuadrado, entonces haremos solamente de esperanza de y la siguiente clase continuamos, ¿no? La esperanza de y, ¿no? Por fórmula, recordamos que era simplemente una integral, ¿no? Pero como es a trozos es un poco más compleja aquí, ¿no? Lo teníamos acá, la función, era un octavo y un quinto y, ya. Entonces, primero hay que hacer, o sea, toda esta parte de acá, ¿no ve? De 0 a 2, ¿no? Recuerden que es límite inferior por límite superior, ¿no ve? Del límite inferior al límite superior. Vemos que el comportamiento simplemente va a ser un octavo, ¿no ve? Diferenciada en x, ¿no? Pero como es una función de trozos, hay que ir sumando. Entonces aquí sería más la integral y el otro sector que nos queda, ¿no? Que sería de 2 a 4, de 2 a 4, de 2 a 4, y ahora sí era, si no me equivoco, era un quinto por y, ¿no? Un quinto por y, ¿no? Entonces ahora sí, de esto ya teníamos más o menos su resultado, ¿no? Ahora sí, de un octavo su integral simplemente va a ser un cuarto, ¿no? Un cuarto x al... Ah, Sí, no, perdón, me estoy confundiendo. A ver, no, un X. 16avo, ¿no? Si no me equivoco. Oh, sí, pero es constante un octavo. Ah, cierto, cierto, no sé qué estoy haciendo. Sí, perdón. Sería un octavo x, ¿no? Un octavo x, y esto lo evaluamos cuando vale 0 y cuando vale 2, ¿no? Sí, cierto. Ahora sí, más el siguiente, la integral de... Ahora sí, esto sería ya 1 sobre 10 por y cuadrado, ¿no? 1 sobre 10 por y cuadrado, ¿no? Y esto lo evaluamos cuando vale 1, perdón, cuando vale 4 y cuando vale 2, ¿no? Cuando vale, perdón, al revés, cuando vale 2 y cuando vale 4, ¿no? Y ahora sí, ya podemos hacer este ejercicio. A ver si me deja, no me deja. Ahora sí, ¿no? Entonces, cuando vale 0 no es necesario hacerlo y cuando vale 2 va a ser un cuarto directamente, ¿no? Cuando vale 2 es un cuarto, ¿no? De esta parte, no sé si se entiende, cuando vale 0 Sí, directamente sí, sí, 0. sí. Ahora sí, de la otra, y cuadrado, ¿no? Entonces 4 al cuadrado, 16 sobre 10, ¿no? Eso lo podemos multiplicar a 8 quintos, si no me equivoco. Más, ahora cuando vale 2, va a ser 2 al cuadrado 4, 4 entre 10, que eso lo podemos simplificar como 2 quintos directamente, ¿no? No sería menos dos quintos. Correcto, correcto, correcto. Como es el límite inferior, menos 2 quintos, ¿no? Entonces esto ya, en forma ya total, directamente sobre, voy a hacerlo directo por la otra forma. De 29 por 5 nos va a quedar 5 más 4 por 8, 32, ¿no? 32 menos 8, ¿no? Creo que está bien. No, sí, está bien. ¿No? Ahora sí. ¿Esto cuánto sería? A ver, 37, 31 veinteavos, ¿no?
En directo. 31, 22. No sé si está bien, no sé si lo puedes comprobar antes de seguir. A ver, por si acaso. Bueno, supongamos que es esto, ¿no? Creo que sí es, pero no estoy seguro al 100%. Entonces, espera. Esta es 29/20. 29 sobre 20. Ah, ya ves, me he equivocado en una parte. Ya, ya. Esto es la esperanza, ¿no ve? Tenemos la esperanza, esa es la esperanza, pero lo que nos pide es la esperanza del costo. Si no importa si la esperanza es mayor a 1. Sí, no, no importa. En este caso es, por así en este caso no importa. Solamente en probabilidades no puede ser mayor a uno. Pero la esperanza sí puede ser mayor a uno, ¿no? O sea, por así decirlo, el costo promedio te está diciendo acá. El costo, bueno, en este caso Y era, si no recuerdo mal, era producción de un artículo. Entonces estamos diciendo acá que en promedio se está produciendo esto, ¿no? Esta cantidad de artículos, ¿no? Ya se va a cortar. Entonces teníamos que la esperanza del costo era esto, ¿no? Entonces simplemente lo que tienen que hacer acá es reemplazar este valor. Entonces para no estar haciéndolo, habría que reemplazar ese valor, ¿no? Y ahora nos faltaría esta otra parte que no creo que nos dé tiempo. ¿Ya? Entonces esto lo continuaríamos la siguiente clase. Nos faltaría este momento. Ya, ¿Ya? Entonces quedaremos hasta aquí. Nos vemos el día jueves. listo. Ya. Hasta luego. Que se vea bien. Aunque no te olvides subirlo, Sí, el enlace a sí, ahora mismo lo subo. WhatsApp, por favor. Ujú, ya. Hasta luego. Hasta luego.